Nuestro corazón, Señor, está unido a ti. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, porque eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, eres nuestro Señor, eres a quien damos la gloria, honra y honor, porque tú eres el único, porque eres nuestro Dios. A ti, Señor, sea toda la gloria, la honra y el honor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Qué tal si damos un fuerte aplauso a nuestro Dios, a nuestro soberano Rey, a nuestro Redentor? Amén. Bueno, mientras tomamos asiento, ya estamos en nuevo mes, gracias al Señor. Sí, hemos sido un poquito afectados, ¿verdad?, con el COVID. Sí, por eso es que veo sillas vacías. Y temprano hablaba con una hermana, hablábamos sobre los elementos de la Santa Cena. Entonces yo les decía, hay que poner un poquito más, pero también me decía, es que algunos están con COVID y todo esto. Bueno, tenemos que estar orando, ¿verdad?, como iglesia, para que si de pronto somos atacados por ese virus, ¿verdad?, porque a todos nos da, a todos nos ha dado, y si no, a todos nos da, ¿verdad?, pero que con la ayuda del Señor podamos salir adelante y no tengamos esa reacción tan fuerte como hace 2 años y más había, ¿verdad? En este mes y el próximo, pues vamos a tratar una serie de temas con respecto al fruto del Espíritu Santo. Y esto lo vamos a encontrar en la epístola del apóstol Pablo hacia los Gálatas, ¿verdad? En el capítulo 5. Esa. Muy bien. Vamos a tener el tema de esta mañana. El fruto del Espíritu es amor. Qué lindo suena, ¿no? Qué linda palabra, el amor. ¿Quién no está enamorado? Todos estamos enamorados, ¿verdad? Estamos enamorados del Señor, estamos enamorados de nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, estamos enamorados de nuestros hijos, estamos enamorados de la vida, ¿verdad? Pero ¿de qué amor es el que debemos tener ese fruto que señala aquí, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y como les dije, Pablo, el apóstol Pablo, escribe esta carta hacia la iglesia en Galacia. Y por ahí andaba también el apóstol Pedro y Pablo cuando tuvieron sus viajes, ¿no es cierto? Y este sector, no sé si ven aquí tenemos el centro de Asia, ¿verdad? Y ahí tenemos Galacia, Capadocia, Licaonia, Cilicia, Pisidia, Frigia, que eran lugares donde el apóstol Pablo pues venía predicando, venía haciendo sus viajes, ¿no? Y esta carta trata sobre la justificación de nuestros pecados a través de la fe en Jesucristo. Recuerde bien esto, ¿no? La carta de Pablo a los Gálatas nos enseña que nosotros, ¿no?, como cristianos y el pueblo en general que recibe a Cristo, es justificado no por obras, sino por la fe en Jesucristo. Pero habían cristianos en este lugar, ¿no? En este lugar, casi en el centro del Asia, que eran unos cristianos firmes, eran unos cristianos llenos de amor, eran unos cristianos que cuando usted entraba, ¿no?, a la iglesia, deslumbraba del amor al comienzo, ¿verdad? Cuando recién empezaron a escuchar del Señor. Creo que la típica de todos los cristianos, creo yo, ¿no?, que cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, todos enamorados,
confiados y decimos sí, a todo le decimos sí, Señor. Y le dicen, venga a servir, ahí estoy, ¿verdad? Y cuando usted está entrando por la puerta y le abraza al hermano, a la hermana, y le dice, bienvenido, qué bueno verte. Creo que así eran los hermanos allí en los Gálatas. Pero de a poco empezaron a entrar ciertas corrientes, ¿no? Ciertos vientos de doctrinas que estaba tergiversando, ¿no?, la fe de la gente cristiana en ese lugar. Y yo estaba leyendo bastante sobre la historia. A mí me gusta mucho la historia y la geografía, ¿no? Esa es mi especialidad en el colegio. Y cuando conversamos con mi esposa, ella es en cambio químico bióloga, y cuando conversamos un poquito, dice, por eso es que no me gusta la historia, porque son nombres y es que hay fechas y esto, pero a mí me fascina. A mí en cambio los componentes químicos no me gustan, ¿no? Así que empecé a leer y de a poco iba viendo cómo es que la gente aquí en Galacia, ¿verdad?, se dejaron convencer, digamos así, o influenciar de otras corrientes, porque Galacia, ¿sí?, no era antes Galacia. Ellos aquí, esto es una comunidad o una provincia, todas estas eran provincias de Roma, ¿no?, y que venían desde Europa, ¿no? Venían de Europa, precisamente de Francia, de Alemania, ¿no?, de Bélgica, y ellos fueron hacia el Asia, conquistando. Eran tribus nómadas que iban conquistando a los pueblos. Y cuando se llegaron a esa provincia romana, ¿no?, pues los romanos empezaron a decirle los galos, ¿no? Porque usted ha visto, ¿a quiénes les gusta o les apasiona el fútbol? Bueno, amén. Bueno, por esos 2 o 3, ¿ya? Bueno, yo tampoco no soy tan apasionado del fútbol, pero cuando hay como verlo, lo veo. Pero usted ha visto que en el escudito o en la camiseta de Francia hay un gallo, ¿no es cierto? Y es por esto, porque en Francia los galos tenían honor a ese gallo, ¿ya? Y por eso es que tienen el gallito en la camiseta. Entonces les decían los galos. Y ellos empezaron a tener una confusión de cultura, ¿verdad? Pero eran muy legalistas. Y obviamente en las iglesias hay legalistas. Aquellos que dicen, es que la palabra de Dios dice así, y así tenemos que hacerlo, y así lo vamos a hacer, pastor. Amén. Pero por ahí otras cositas ya no lo hacen como dice la palabra, ¿verdad? Hacemos las cosas a nuestra conveniencia. Y así mismo había la gente en la iglesia en Galacia. Y estas personas que estaban trayendo otras corrientes, otras ideas, eran los judaizantes. Los judaizantes eran ahí está. Los judaizantes eran judíos cristianos que no querían aceptar totalmente, ¿no?, la gracia de Jesucristo, lo que hizo Jesucristo por la humanidad, sino que a esa gracia querían implementarla también la ley de Moisés, ¿verdad? Y decían que para ser salvos tenían que ser circuncidados. Entonces empezaron a llenar a la gente de que no solamente es por la gracia o por la fe en Jesucristo, sino también el que usted sea circuncidado es que va a ser salvo. Y empezó a haber problemas en la iglesia. Empezó a decir, y es verdad, ¿no?
Cierto, si la Biblia dice esto, nosotros tenemos que hacerlo. Pero Jesucristo no es que vino a abolir la ley. Él vino para que la cumpliéramos. Pero solamente la gracia, la misericordia y el amor de Cristo es lo único que a nosotros nos puede salvar. Y eso es lo que Pablo les estaba haciendo entender a esta iglesia en Galacia, ¿verdad? Pablo insistía que el justo solo podía ser salvo, podía ser justificado de los pecados a través de la fe. ¿De la fe en quién? En Jesucristo. Solo la fe en Jesucristo nos hace salvos, mis hermanos. Solamente poniendo nuestra confianza en Él es que nosotros podemos tener vida eterna. Amén. De hecho, uno no será juzgado por la fe que recibió, sino por las obras que hizo con esa fe. ¿Qué hizo usted con la fe que tuvo en Cristo Jesús? Porque hay muchos, la semana pasada que vino el pastor misionero, ¿verdad? Decía que teníamos el amén. ¿Se acuerdan? Había dos tipos de amén. El uno era el amén sentido. ¿Cómo? Involuntario. Y el otro amén era el voluntario, ¿verdad? El involuntario es que cuando usted, el pastor dice algo, usted, amén. Por todo dice amén. No se da cuenta de lo que estamos diciendo y amén. Ese es un amén involuntario, es un amén que ya tiene aquí como chip, ¿verdad? Pero el amén voluntario es cuando usted empieza a asimilar lo que la palabra de Dios dice y cuando le dice, tienes que cambiar, ya tienes que dejar el mal genio, tienes que dejar esa vida pecaminosa. Amén. Sí, Señor. Es verdad. O sea, ese así sea, tiene que ser convenciéndose desde su adentro. Ese es el amén voluntario, cuando usted empieza a obedecer la palabra de Dios. Y eso es lo que va a cambiar su vida. Va a transformar todo su ser. Entonces es lo que Cristo empieza a hacer en cada una de la vida de nosotros. Algo que debemos notar y que Pablo el apóstol quería hacernos ver es que el fruto del Espíritu es el amor. ¿Pero qué amor? ¿El amor tal vez que tengo a mi perro? No, es el amor ágape. Y el amor ágape solamente es el amor de Dios. Y ese amor de Dios es el amor incondicional. Es el amor puro. Es el amor que usted no le dice, a ver, si tú quieres un reloj que te compre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no empiezas a hacer tales o cuales cosas? O con los hijos empezamos a chantajearles, ¿no es cierto? O así, cosas de esas. ¿Eso es verdadero amor? No, eso es un chantaje. Pero el verdadero amor es cuando usted da una milla más de la que tiene que dar. El fruto del Espíritu se cumple en nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Ahí usted está recibiendo ese amor ágape, el amor de Dios, el amor de Dios. Y el apóstol Pablo nos recalca en Gálatas capítulo 5, versículos del 14 al 25, que lo vamos a leer, ¿verdad? ¿Y qué tal si mientras buscamos, aunque ya lo tenemos? Bueno, no todavía, porque esta es otra versión que les voy a hacer ver acá. Abramos nuestra Biblia en Gálatas capítulo 5, versículos del 14 al 25, y vamos a ponernos en pie, no para que no se duerma, sino en respeto a la palabra del Señor. Nos ponemos en pie y la vamos a leer, ¿ya? El
próximo celular que suene, invita a las pizzas, por favor. Cuidado, vaya a ser el mío. Mejor voy a apagarlo. Gálatas capítulo 5, versículos del 14 al 25. La palabra del Señor dice, voy a leerla en Reina Valera primero. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, dígalo más fuerte, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Sí, Señor. Aquí estamos, Padre, pidiéndote perdón, porque muchas veces andamos en la carne que en el Espíritu. Padre, queremos hacer tu voluntad, y aquí está tu iglesia, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, hoy nos llene, nos guíe, nos anime, Señor, a seguir en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Y les voy a leer, creo que no se ve tanto ahí, pero les voy a leer la misma porción bíblica, pero en la versión de lenguaje sencillo, que me gusta esta versión, y lo mismo la Nueva Traducción Viviente. Dice así: porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento, y cada uno, escuche bien, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Les advierto que si pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Wow. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos y hasta matan. Se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas.
Les advierto, Iglesia Panamericana, no dice eso. Les advierto, como ya lo habían hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto, y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecer en todo. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, ¿qué dice? Debemos obedecer en todo. Debemos obedecer en todo. Y eso es lo que Pablo estaba recalcando a la iglesia en Galacia. Porque estaban dejándose confundir. Porque estaban adaptándose a una cultura que no era la de Dios. Estaban dejándose engañar por el licor. Estaban dejándose engañar por la seducción de las mujeres, ¿no? Y no estaban dejándose llenar y dominar por el Espíritu Santo de Dios. Si usted nota en esta carta y sobre todo en el texto que leímos, podemos ver que toda la ley de Dios, toda la palabra de Dios se resume en una sola cosa, en una sola ordenanza, y es el amor. La Biblia se resume en este acto que Jesucristo hizo en la cruz, entregándose por usted y por mí y por toda la humanidad. De ese amor es el que Pablo predicaba, y de ese amor es el que hoy les voy a predicar. ¿Cómo estamos siendo cada uno de nosotros ejemplo del amor de Dios a los demás? ¿O estamos dejándonos desviar por las falsas corrientes que el mundo nos da? Muchas veces no es que van otras religiones a golpear la puerta, porque usted ya le dice, no, muchas gracias, yo soy cristiano. Pero hay otras cosas que empiezan a dañar su vida. Y entre ellas, celos, pleitos, enojos, ¿verdad? Malas palabras, malos pensamientos. Ya no hace falta que la gente vaya a golpear su puerta, a llenarle de otra doctrina. Porque usted, cuando tiene o se deja llenar del mundo en el que vivimos, se está adoctrinando usted mismo de las creencias falsas que Satanás le envuelve día a día a su mente y a su corazón. ¿Se da cuenta? Por eso el Señor, Pablo nos dice en su carta que debemos hacer caso es a Dios, a su palabra, y allí podremos actuar en el amor de Dios como Él quiere, ¿verdad? Amén. Amén. Amén, voluntario o involuntario. ¿Ah? Ese amén que sale de dentro, si es un amén que sale de dentro, dígalo fuerte. Amén. Amén. Eso, ¿verdad? Porque usted ya como que está dudando, híjole, el pastor vino a darme machete hoy, ¿no? Pero el amor de Dios, yo he sacado que en mi lectura, que podemos demostrar 3 maneras de este amor ágape. Y la primera
La primera. ¿Ya no pasa? Ay, ayúdame, Dieguito, pasando a la siguiente. El amor por Dios. El amor por Dios. Cuando usted se llena del amor de Dios, usted empieza a tener el amor por Dios. ¿Sí? Y ese amor por Dios debería ser algo natural en los cristianos. Claro. Porque si usted se llena de ese amor, es fácil dar amor. Pero si usted no se llena del amor de Dios, ¿cómo va a dar? ¿Cómo usted puede dar algo de lo que carece? ¿Me parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Usted no puede dar de algo que no tiene. ¿Cómo puede dar del amor de Dios si no tiene a Dios en su vida? ¿Cómo puede usted ser semejante a Cristo si no lo tiene a Cristo? Y hay veces que tenemos a Cristo involuntariamente y no voluntariamente. Lo tenemos a Cristo porque ya toca. Sí, soy cristiano, porque mi abuelito fue cristiano, mi papá fue cristiano, y bueno, yo también soy cristiano. Pero afuera, nada de cristiano, ¿verdad? El cristiano en la iglesia sí, amén y aleluya. Por eso es que muchos nos dicen afuera, ahí viene el hermanito aleluya. No sé si les ha pasado. Porque aquí estamos, aleluya, gloria a Dios, amén. Y afuera, oye, pero ¿qué te pasa pues? ¿No es cierto? Ese amor de Dios debería ser algo natural en nosotros. Todos decimos que amamos a Dios, ¿o no? ¿Quién ama a Dios de los que estamos acá? Levante su mano. ¿Quién ama a Dios? A ver, amén, ¿no es cierto? Por ahí hay alguien que no está alzando su mano, pero porque está escribiendo, no hay problema. Pero amén, ¿verdad? Ama a Dios. Cuando uno está enamorado, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando está enamorado? No de Dios ahora. Dejemos a Dios por un momentito a un lado. Cuando usted está enamorado, ¿alguien se ha enamorado alguna vez? Alza su mano. ¿Quién se ha enamorado? Todos. Ay, es que... ay, el amor, ¿verdad? Qué lindo que es. Y no sé si ahí con la cámara me va a ayudar mi hermana, porque me voy a mover ahorita. ¿Ya? Y yo quiero preguntar algo. Yo veo aquí a mis hermanos. Perdón que les voy a usar ahora. ¿Ya? Mi hermana, ¿qué hacía su esposo cuando eran solteros? Porque siguen enamorados, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que él hacía? A ver, cuéntenos un poquito. Dedicaba más tiempo a la salida, el tiempo de calidad, se pudiera decir. ¿Se interesaba por usted? ¿Le traía flores? ¿O no? Sí. Ah, romántico, ¿verdad? Como todo venezolano, ¿cierto? Le traía arepitas, o le llevaba a comer, le llevaba al cine. Y él venía así todo oliendo mal, apestosito, decía, mi vida, ¿no, verdad? Pues uno se baña, se pone oloroso, ¿verdad? Se pone la mejor ropa. No le importa el tiempo que puede esperar, ¿o sí? Yo me acuerdo que cuando mi esposa, sí, éramos enamorados todavía, bueno, seguimos enamorados, pero cuando éramos solteros, yo vivía en Ambato, sí que se contaba. Y cuando ella vivía acá en Quito, y cuando teníamos nuestra cita, ¿verdad? Para venir de Ambato acá eran en ese tiempo 3 horas, ¿sí? Bueno, 2 horas y media hasta el terminal. Del terminal a donde nos citábamos, que era en el reloj del Banco Central. Ahí nos citábamos. Y nos citábamos a las 9 de la mañana. Ella vivía en San Carlos y yo vivía en Ambato. Entonces, sí, mi amor, te voy a ver hoy día. Sí, mi vida, ay, qué lindo. ¿Y yo qué hacía? Desde la noche anterior me ponía en remojo.
Escogía la ropa que me iba a poner para que ella me vea presentable, ¿no? Algo que no he dejado hasta el día de hoy, eso sí, es bañarme en perfume. Me fascina perfume. Un por si acaso, ¿no? 7 de marzo, falta todavía, pero bueno. Entonces me bañaba en perfume y ponía mi ropa perfume porque cuando la veía mi esposa, ¿sí? Ella solía venir en camiseta, no sé si camiseta, en blusa, ¿no? Y como el clima de Quito es como la humanidad, ¿ya? Impredecible. Entonces, ¿qué hacía? Sacaba mi chompa y le daba para que no tenga frío mi enamorada, ¿no es cierto? Todo un galán, un caballero. Y tenía perfume mi chompa. Entonces yo decía, ya cuando nos despedíamos, quédate con la chompa. ¿Y qué creen que hacía mi esposa con la chompa? Ahora me cuenta. Lo que todo enamorado puede hacer. La doblaba bonito, ¿no? Quitaba su almohada y ponía mi chompa de almohada. ¡Ay, qué lindo! ¿Verdad? Y cuando ella respiraba y olía mi chompa, ¿qué creen? Tiempos aquellos, ¿verdad? No, todavía sigo oyendo bien. Lo que sí es que ya no pone la chompa bajo la almohada, porque ahora me tiene a mí como almohada. Bueno, la cosa es que eso hacíamos cuando estábamos enamorados, ¿verdad? ¿O no? Hasta mucho más. Recuerdo que hasta como chiste, ¿no? Lo dicen, que cuando uno es enamorado y va a cruzar un charco, ¿no? Dice, mi amor, cuidado, cuidado, se moja. Y le levanta, y no importa que se mojen los zapatos, ¿no es cierto? Y le cruzan la pareja al otro lado, ¿verdad? Y cuando ya se casa, muévete, pues muévete, sigue, ¿verdad? Bueno, en este caso no es así como. Cuando uno está enamorado, hace muchas cosas. No le importa el frío, no le importa el calor, no le importa si tiene mucho trabajo, no le importa nada. ¿O no? Ya. ¿Están listos para lo que viene ahora? ¿Qué hacer? Estamos enamorados de Dios todos, alzando la mano, ¿verdad? Cuando decimos el culto es a las 9, 9:30, ¿no es cierto? Cuando decimos, hermanitos, hay que venir a los tiempos que tenemos de la vigilia. Cuando les decimos, conéctese, ¿no? A orar los días miércoles. ¿Qué decimos? Es que tengo trabajo, pastor. No tengo tiempo. ¿Ah? Y ponemos ciertas excusas. Y si es de venir un domingo a la iglesia y está lloviendo, ¿qué pasa? Es que pastor no viene porque estaba en aguacero. O si hace mucho sol, es que hace mucho sol. Si hace frío, que estaba frío. Cualquier pretexto es bueno para no venir a la iglesia, para no venir a adorar a Dios, para no servirle, para no buscarle. Y decimos que estamos enamorados de Dios. Cuando usted está enamorado, lo vimos ahora, ¿verdad? Hacemos todo lo posible y lo imposible por estar ahí. No nos importa la distancia, pero aquí estamos. Saben que a Dios no le estamos dando el lugar que Él se merece. Y Mateo, no Mateo Torres, sino Mateo, el Evangelio, se me queda así. Ayúdame más bien de allá, mi querido Dieguito. Vamos a Mateo 22, 37, 38. Eso. Mateo 22, 37, 38 dice: Jesús le dijo:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Dice el texto, este es el más grande mandamiento. Pero estamos cumpliendo este mandamiento. Estamos amando a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cómo es amar con todo nuestro corazón? Nuestro corazón tiene que ver con nuestros sentimientos. Estamos amando con todo nuestro interior a Dios. Como hijos de Dios, deberíamos apreciar y anhelar ese amor de Dios. Y por eso empezamos a obedecer. Cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, empezamos automáticamente a hacer lo que Dios quiere. Cuando usted esté enamorado y su esposa o su esposo, o su enamorado en ese tiempo, le decía, mi amor, es que tengo ganas de fritada. ¿Qué hacía? A buscar fritada donde no hay. ¿No es cierto? Es que mi amor, tengo ganas de unos yapingachos, 12 de la noche. ¿Dónde va a sacar yapingachos? Ese ratito a cocinar la papa, a moler la papa y etcétera, ¿verdad? Hace todo. Pero para Dios no lo estamos cumpliendo. Como hijos de Dios, debemos demostrar todo para el Señor. Y hermanos, a mí a veces me da me da mucha pena cuando a veces llamamos a hermanos a la congregación para ciertas actividades y no hay nadie. No hay nadie. Y cuando hay, los mismos de siempre. Amén por ellos. Qué lindo. No quiero decir con eso que no vengan, pero sí quiero que los demás se inyecten. Por ahí un hermano siempre me suele decir, a esta iglesia le falta sacudirse y que seamos puntuales. Estamos luchando con la puntualidad. Y por ahí me decían, pastores, que ¿por qué no dejamos que el culto se haga, hagamos el culto a las 10? Buena idea, ¿no? Pero si decimos a las 10, vienen a las 11. Téngalo por seguro. Y vamos a dejar así. ¿Por qué? Porque esa es la cultura que estamos teniendo, hermanos. La impuntualidad. Como cristianos, más que ecuatorianos, deberíamos ser más que puntuales. 10 minutos antes. Yo les digo a mis hijos, ¿no? Si tú tienes una entrevista, una cita de trabajo, o tienes una cita y tienes que ir a la iglesia, o como sea, si llegas a las 9 en punto y empieza a las 9, llegaste atrasado. Tú tienes que llegar 10 minutos antes, llegas puntual. Eso para mí es puntualidad. 10 minutos antes. Si usted llegó a las 9, llegó atrasado. No se diga 9:30, 10, ¿verdad? Entonces, hermanos, por el amor al Señor debemos cumplir con lo que Él nos pide. Y hay algo que a nosotros como iglesia nos está faltando o que está pasando. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 5, mientras usted lo busca. Ahí estamos. Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 5. Dice así: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto:
yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mientras hacía este sermón, pude ver que se nos ha ido el primer amor. Toda la ilusión que teníamos por Cristo, todo ese buen deseo de trabajar, de servir, de hacer, se nos ha quedado ahí. Pero estamos a tiempo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete. Arrepintámonos, hermanos. Y empecemos a hacer las cosas como cuando recién conocimos a Cristo. Has dejado su primer amor. Vamos al siguiente punto. El amor por la familia de la fe. Cuando usted se llena del amor de Dios, es fácil de llenar también del amor y de dar ese amor a la familia de la fe. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es que empezamos a ser parte de la familia de Dios. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, déjeme decirle que no es parte de la familia de Dios. Y cuando somos parte de la familia de Dios, Dios nos pide que debemos amarnos los unos a los otros. Juan capítulo 13, del 34 al 35. Dice, les doy un mandamiento nuevo, ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Si me aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Reina Valera dice que ustedes son mis discípulos. Pero a veces nosotros no llegamos a amar así. Muchas veces llegamos a odiar a las personas. Y cuando yo oigo que entre hermanos dicen yo te odio, se entristece mi corazón. Y la palabra dice que si nosotros odiamos a nuestros hermanos, nos convertimos en asesinos. Y si somos asesinos, no vamos a heredar el reino de los cielos. Estamos pecando. La iglesia en Gálatas tenían al comienzo de ese amor, del amor de Dios, que se entregaban los unos por los otros, pero cuando empezaron a contaminarse, dejaron ese amor. Cuando nosotros empezamos a contaminarnos de las cosas del mundo, dejamos a Cristo, dejamos de hacer las cosas del Señor y empezamos a ver mal al pastor, al líder, a los anfitriones. Empezamos ¿y qué harán con la plata en la iglesia? Ay, mucho mucho es el diezmo, no, voy a dar nomás esto porque, ¿qué harán? Empieza Satanás a dañar su corazón, a dañar su mente,
y usted deja de cumplir lo que Dios le manda. Y esto empieza a dañar el uno del otro. Nos empezamos a contaminar. Pero Mateo, no Torres, dice en el versículo 39 del capítulo 22, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo usted se está amando? ¿Se ama en verdad? Si usted se ama, se cuida, ¿verdad? Cuida el físico. Yo admiro a mi hermano Wilmer. ¿Por qué? Porque él siempre está haciendo ejercicio. Él siempre está caminando, está trotando, está subiendo a las montañas y se mantiene. Quisiera tener ese tiempo también los sábados, hermano. Pero admiro a Guillermito, que están ahí en la bicicleta y hacen ejercicio, ¿no? Se cuidan en la alimentación. Muchas veces yo he querido brindarle una gaseosa a uno de los hermanos. No, pastor, porque yo prefiero agüita. Eso es cuidarse, eso es amarse a uno mismo. Cuando nos amamos a nosotros mismos, empezamos a hacer las cosas correctas. Empezamos a hacer lo que a Dios le agrada. El amor al prójimo empieza con uno. Si usted se ama, si usted se cuida, si usted se trata bien, va a hacer con su prójimo lo mismo. Créalo. ¿Sí? Así que, ¿cómo está demostrando el amor a usted mismo? ¿Cómo se está demostrando el amor? Y cómo se demuestra a usted mismo ese amor, ahora piense, ¿cómo está demostrando el amor al prójimo? Si usted está hablando mal, si está quejándose por todo, si está viendo hasta lo más mínimo en las personas, usted no está amando al prójimo. Si usted se está enojando por todo, y a veces de ahí me llega a mí, antes que me vea mi esposa, mejor ni la ve. Nos enojamos a veces por todo. No me estoy amando a mí mismo, ¿verdad? Si usted se ama, amará al prójimo y a la familia de la fe. ¿Qué vamos a hacer por la familia de la fe? ¿Y sabe qué? Algo que usted puede hacer. Yo sé que estamos en el COVID y todo esto, ¿verdad? Pero ¿quiénes van al supermercado o al mercado o quiénes andan en bus? Levante su mano. Todos, ¿verdad? Entonces, si todos vamos en bus, si todos, bueno, utilizamos el bus o estamos en contacto con personas, ¿no es cierto? Yo quiero desafiarle algo. ¿Por qué en esta semana usted no invita a alguien a su casa a tomar un café? Por amor a Dios, por amor a usted mismo y por amor al prójimo. Y si no quiere su casa, ¿por qué no invita? Aquí a la vuelta venden unos ricos almuerzos. Yo almuerzo ahí los días jueves, los sábados a veces. ¿Por qué no invita a su pastor? No. Si usted ama, empiece a hacer actos que demuestren el amor de Dios, ¿verdad? El amor a los perdidos es el siguiente punto. La tecnología me vence. ¿O son las baterías? Compré ayer unas pilas. Dieguito, sálvame. El amor por los perdidos es el siguiente forma como usted puede demostrar el amor de Dios. El Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, nos dejó una gran comisión, ¿verdad?
Y eso lo encontramos en Mateo 18, 19 y 20. Pero no solamente en ese evangelio, tenemos también en Marcos, capítulo 16, versículo 15. Versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Si nosotros amamos a Dios, empezamos a predicar, empezamos a hablar de Cristo, empezamos a evangelizar. Y como iglesia, la próxima semana vamos a salir a una obra misionera. ¿Quiénes están dispuestos para irse de misiones? Vamos a ir viernes y volvemos el sábado. Vamos a ir a la iglesia Oreb, allá en Ibarra, allá hemos ido, ¿sí? Y vamos a apoyar allá. Si usted desea servir y demostrar el amor de Dios, Mateo Torres, ahora sí, va a estar en la puerta de afuera, ¿cierto? Va a estar aquí afuera del tabernáculo, inscribiendo a las personas que quieren ir. Lo único, si es para los jóvenes, tenemos transporte, ¿ya? Solamente deben llevar dinero para su comida. No sabemos si allá nos den, pero si no, pues compramos comidita. Y los adultos, si desean ir, que espero que vayan, y tienen vehículo, pueden acompañarnos, ¿verdad? Pero ¿quiénes se van a anotar para demostrar el amor por los perdidos? Ya no hay amén. ¿Se acabó? ¿Verdad? Bueno, les voy a poner una más fácil. Usted quiere demostrar ese amor por los perdidos, ¿verdad? Y no puede ir, ya, no puede ir. Usted ha visto en la parte de afuera, cuando entró, hay unas canastas. ¿Se ha visto? Eso no es para poner la basura. Esas canastas son del nuevo ministerio que estamos incorporando, es canasta de amor. ¿Sí? Si usted quiere demostrar el amor por los perdidos, el amor por los demás, por su prójimo, tenemos ahí 3 canastas para que usted traiga víveres no perecibles, no caducados, ojo, no que se le está dañando poniéndosele, ¿cómo se llama? Moho, esos animalitos, como es, gorgojos y esas cosas. Como entonces la canasta de amor. No, traiga cosa buena, que usted no sabe, de pronto a usted le puede llegar esa canasta, ¿verdad? ¿Y qué tal donde que le llegue su mismo arroz con gorgojos? Entonces mejor ponga algo bueno, porque no sabe si a usted le va a llegar esa canasta de amor, ¿verdad? Traiga ropa en buen estado, no la ropa ahí que va a poner al año viejo ahora en diciembre, no, esa quémela. Ropa que esté buena, que sirva y que otra persona que la va a usar le agradezca, ¿verdad? Así usted puede bendecir a otras personas. Y la otra canasta es si usted tiene juguetes, ¿no? Sus hijos ya crecieron, ¿verdad? Y los tiene ahí arrumados, ocupando lugar en su casa. Tráigalos y póngalos ahí. Así usted va a demostrar el amor por los perdidos, ¿verdad? Deuteronomios 7, 8 y 9 dice: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta el fin. Amamos al Señor. Si usted empieza a obedecer,
Dios es fiel y va a bendecir. Va a bendecirle mucho más de lo que usted da. Pero ojo, no es por interés. Muy bien, entonces como el pastor dijo que me va a bendecir mucho más, entonces Señor, voy a dar un diezmo de $150 porque sé que me vas a dar el doble. No. Usted diezma por obediencia y porque quiere bendecir a otras personas. Y cuando usted bendice a otras personas, recibe también la bendición, ¿verdad? Hermanos, obedezcamos lo que la palabra del Señor nos dice. Diezme, probadme, dice el Señor. Pruébenme en esto. Yo sé que de pronto usted no ganará ni el sueldo básico, que tendrá que pagar el arriendo, probadme. Y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que te sobre y te abunde. ¿Sabe qué? ¿Por qué no le sobra y le abunda? Porque no está dando. Porque no está dando. Así que pruébele al Señor y el Señor va a hacer. Como conclusión, usted y yo debemos entender que el fruto del Espíritu de Dios es el amor. No como otras personas suelen decir, los frutos del Espíritu son amor, paz, gozo. El fruto del Espíritu es el amor. Y si usted tiene amor, ¿sí?, usted va a tener paz. Si usted tiene amor, va a tener gozo. Si usted tiene amor, va a tener paciencia. Si usted tiene amor, va a tener mansedumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la base es el amor. La próxima semana vamos a hablar sobre el Espíritu, el fruto del Espíritu, llenándonos del gozo. ¿Sí? Así que, si usted quiere llenarse del gozo del Señor y de la paz de Dios, llénese primero del amor que Dios le ha dado. ¿Cómo usted puede reconocer de este amor? Sí, yo sé, ya acabo. Recibiendo a Cristo. Si usted ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, va a empezar a sentir y llenarse del gozo de Dios, del amor de Dios. Y este amor es algo más que un sentimiento. El amor es una decisión. Si usted tiene el amor de Dios, va a empezar a experimentar la bendición del Señor. 1 Corintios 13, el apóstol Pablo dice que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. Ese amor de Dios en su vida y en la mía permanecerá y fluirá. Si usted aún no tiene ese tipo de amor, hoy es el día que puede decirle: Señor Jesús, yo quiero de tu amor, yo quiero llenarme de ti. Y si usted ya ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, pero no siente aún de ese amor de Dios, ¿por qué no toma la decisión de decirle: Señor Jesús, hoy quiero llenarme de tu amor, hoy quiero experimentar y empezar a dar de tu amor? Cierre un momento sus ojos y
y autoanalícese cómo está su vida. Si usted está frío espiritualmente, deje que el calor del amor de Dios le llene en esta mañana. Quisiera saber si usted quiere llenarse del amor de Dios. Levante su mano. Amén, amén, amén. Y si usted no ha recibido a Cristo aún como su Señor y Salvador y quiere llenarse de Cristo hoy, ¿qué tal si se pone en pie y le dice: yo, Señor Jesús, te recibo como el Señor y Salvador de mi vida? Si usted aún no ha hecho su decisión de fe, ¿quiere ponerse en pie? Sí, a usted que aún no recibe a Cristo como su Señor y Salvador, ¿quiere ponerse en pie? Mañana puede ser muy tarde. La vida no la tenemos comprada. Amado Señor, queremos más de tu presencia. Anhelamos más de ti, Señor. Que tu amor nos llene en esta mañana. ¿Quieres llenarte del amor de Dios? Ponte en pie y dile: Señor, lléname, Señor. Que tu presencia inunde mi vida, que tu presencia inunde mi ser, y que pueda ser, Señor, testimonio vivo y real de que tú, Señor, eres el Señor de mi ser. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios, a nuestro Señor, a ti la gloria y la honra, Señor?